Buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a este debate que hoy se celebra en la Biblioteca Pública del Estado. Expresar mi más profundo agradecimiento a Agustín Gajate Barahona, coordinador de esta charla, por su esfuerzo y dedicación para hacerla realidad. A nuestros participantes en la mesa de debate, Agustín como nombré antes, Luis Aguirre Lorenzo, Daniel Barreto, Lidia Amaya Samper. Gracias a la Biblioteca Pública del Estado por abrirnos sus puertas y brindarnos este espacio para reflexionar juntos sobre un tema tan crucial como es el pensamiento crítico en la era de la inteligencia artificial. Y por supuesto, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Hoy nos reúne un tema interesante: cómo la inteligencia artificial influye en nuestra forma de pensar y consumir información. Como sabemos, en muchas ocasiones, nuestra interacción con los servicios y productos basados en la inteligencia artificial se realizan de forma emocional, lo que plantea desafíos a la capacidad crítica de las personas. Para profundizar en esta cuestión, contamos con 4 invitados. Haré una breve descripción. Agustín Gajate Barahona, nacido en Santa Cruz de Tenerife, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Escritor prolífero y versátil, ha publicado poesía, novela y ensayo, destacando obras como el antipoemario Nada, Nadie, Ninguno, Palabras de una momia paria, la novela de los cimientos de Gomorra. Agustín también ha explorado temas de interés social y cultural, como en un ensayo titulado Boceto del autor distante. Ha participado con relatos y poemas en libros como Momento de cosecha, Territorios íntimos, las profundidades del placer, Escritoras y escritores de Canarias y Laboratorio mediático. Luis Aguirre Lorenzo, con una formación polifacética que abarca desde estudios náuticos hasta el dominio de múltiples idiomas. Luis ha combinado su pasión por la tecnología con el ajedrez. Fue presidente de la Federación Canaria de Ajedrez y ha visitado más de 15 países en su trayectoria. Como poeta, ha publicado obras como Miradas y su reciente poemario Retazos, que reflejan su profunda sensibilidad artística. Daniel Barreto, doctor en filosofía y profesor. Daniel es un pensador y ensayista reconocido. Ha abordado temas como la filosofía tecnológica, el tiempo y la memoria, publicando libros como El desafío nacionalista y El Ángelos Finis. Su capacidad para unir análisis riguroso con reflexiones poéticas lo convierte en un referente único en el panorama intelectual actual. Lidia Amaya Samper, estudiante de Filología Hispánica y apasionada de la literatura. Lidia es una joven promesa en el ámbito poético y académico. Su interés por la inteligencia artificial le permite explorar nuevas formas de creación y análisis en su carrera. Sin más preámbulo, cedo la palabra a Agustín Gajate Barahona, quien dará inicio a la charla El pensamiento crítico en la era de la inteligencia artificial. Muchas gracias. De experiencias, aprender de la teoría, del pensamiento, y yo creo que todos nos vamos a enriquecer. La estructura del acto va a ser la siguiente. Yo voy a leer 2 cosas que tienen que ver. Yo estoy aquí como periodista en esta ocasión. Entonces voy a ver, porque muchos nos enteramos de las cosas a través de la prensa, de la radio, de la televisión, pero siempre de la actividad periodística. Y ya cerca del 50% de la información se elabora con inteligencia artificial. Entonces tenemos que saber a lo que nos enfrentamos como audiencia simplemente, como lectores. Entonces voy a leer 2 textos y voy a explicar cuál es la dinámica del acto para que sepan. Vamos a ir interviniendo por este orden: primero Luis Aguirre, luego Daniel Barreto y luego Lidia. El tema es que cada uno exponga durante 10-15 minutos lo que considere en torno al pensamiento, a la inteligencia artificial, a su experiencia con esta materia en diferentes terrenos. Y luego, una vez que cada uno haga la exposición, entre nosotros las dudas que nos susciten las vamos a comentar. Y luego trasladaremos eso al público para que las dudas y todo lo que consideren ustedes, las aportaciones que podamos hacer, pues se nutran. Y cuando nos empiecen a echar de la biblioteca, pues que corran, simplemente, no hay más historia. Corran hacia la salida de emergencia y nos vamos todos, antes de que nos detengan y nos manden los antidisturbios. Los 2 textos que quiero leerles, uno es de Wikipedia,
Y es que la herramienta que se está utilizando para hacer el periodismo con inteligencia artificial, la habrán oído muchos, es el ChatGPT. Bien, el ChatGPT es una forma de inteligencia artificial creada por una empresa que se llama OpenAI, no sé si la habrán oído nombrar, fundada en el 2015 y que inicialmente era sin ánimo de lucro, ¿vale? La idea era disponer de un código libre del cual todo el mundo pudiera tener acceso, ¿no? Aunque era sin ánimo de lucro, más tarde o más temprano, pues la cosa no acaba tan bien. Y entra Microsoft en la ecuación con una inversión de $1.000 millones en 2019 y otros 10.000 millones más en 2023. Entonces, bueno, todo esto genera una serie de sinergias y un desarrollo tremendo. Simplemente porque ustedes sepan quiénes son los fundadores de la empresa, les digo que están Elon Musk, por ejemplo, ¿no? y Sam Altman, que es el actual CEO, por así decirlo. Entonces, esto es en cuanto a lo que se refiere a la empresa del ChatGPT. Como todo esto ya se ha desarrollado bastante, estamos hablando del año 2019, estamos en el 2025, decir que sobre todo a partir de 2022, cuando todo esto un poco ya tiene una forma, ¿no? Se ha cocinado lo suficiente como para que sea. Entonces, en España existe un laboratorio de periodismo de la Fundación Luca de Tena que publicó hace unos días, concretamente el 8 de enero, el siguiente texto. Después les voy a leer algunos párrafos, no se lo voy a leer todo, porque si no sería muy prolijo, ¿no? Pero bueno, el informe es de Tau Center for Digital Journalism, que es una institución norteamericana que analiza unas 200, por así decirlo, citas de 20 medios de comunicación, ¿vale?, sobre el uso de ChatGPT en eso. Entonces, de esos fragmentos, ¿no?, de 200, para que se hagan una idea, 153 la herramienta ofreció atribuciones erróneas o incompletas. Solo 7 veces reconoció no poder localizar la fuente exacta y prefirió inventar información en la mayoría de las ocasiones restantes. Cuidado, porque estamos ante una herramienta humana y los humanos, algunos somos chapuceros, y en algunos casos esa herramienta también tiene esa parte humana de la chapuza. Entonces, básicamente eso es lo que les quería leer, porque ya luego el informe es más exhaustivo, pero quería leerles ese pequeño extracto para que sepan que si el 50% de la información que se difunde en medios está elaborada en inteligencia artificial y de una sección pequeña de 200 artículos, 153 tenían fallos, que no digo que los periodistas humanos no cometamos esos mismos fallos, pero ya es una cosa para ponerlo entre paréntesis, ¿de acuerdo? Y dicho lo cual, yo le paso ya la palabra a Luis Aguirre Lorenzo para que nos cuente un poco. Tiene una larga trayectoria, yo lo he cogido porque es una persona muy polifacética y ha tocado varias partes de lo que tiene ahora que ser la inteligencia artificial, cuando ya se llamaba inteligencia artificial, pero que no estaba tan difundida. Luis, muchas gracias. Bueno, yo les rogaría que no se lo crean todos. La inteligencia artificial, en la lectura, estamos hablando de los años 80, con la lectura de Juan Paso Sierra, Inteligencia Artificial, donde él ya narraba algunas y las dificultades que en aquellos momentos ofrecía todavía la inteligencia artificial. Por ejemplo, la lectura de elementos visuales, que era muy difícil procesarlos, ¿no? La inteligencia artificial, al final, ¿qué es? Es la recopilación de unos datos, unas enormes bases de datos, y filtradas hacia unos algoritmos, hacia lo llaman motor de inferencia, para, en base a patrones, lograr, digamos, difundir de forma sesgada o no, pues aquellos objetivos que se pretendan por esos factores, ¿no? El hombre siempre ha sentido una especial inquietud frente a la máquina. Es decir, en lo que a mí más me ha tocado el ajedrez, ha sido curioso. En el siglo XVIII, en 1769, aparece una máquina, lo llamaban el turco. Se habla incluso de que era un fraude, pero era una máquina que jugaba a un muy buen nivel el ajedrez. Y eso llevó a la atención, la curiosidad, pero incluso de gente
relevantes. Estamos hablando de Benjamin Franklin, estamos hablando de Napoleón jugando al ajedrez con el turco, ¿no? Es decir, bueno, después, a comienzos del siglo XX, en 1914, Torres Quevedo crea una máquina de tosilla que era capaz de jugar perfectamente el final de torre y rey contra rey, ¿no? Y seguramente estará en el recuerdo ya de todos como Deep Blue, el de IBM, jugó contra Kasparov en Filadelfia. Estamos hablando de 1996. El primer match lo gana Kasparov, pero el segundo lo gana Deep Blue. Entonces, bueno, siempre se ve, digamos, y llama la atención, y ha sido una noticia mundial, ¿no? Porque es la inquietud del hombre frente a la máquina, ¿no? ¿Cómo es posible que además en aquello que tiene un componente intelectual, todos ya comprendemos que no podemos correr como un coche, pero que una máquina llegue a pensar como nosotros, lo tenemos bastante. Los temores frente a lo que era en general toda la tecnología y la ciencia y la inteligencia artificial en particular, sobre todo en el cine, ya se muestra desde muy temprano. Es decir, en 1927 Fritz Lang, en su época alemana, en el expresionismo alemán, hace Metrópolis. Era la historia ya del dominio de las máquinas, el esclavizado, el nivel político, etc., ¿no? Es decir, es un visionario, ¿no? Fritz Lang en esos momentos, ¿no? Después, ya en 1936, Tiempos modernos de Charles Chaplin, que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, ¿no? Luchando contra... Y la más reciente, que también lo conocerán, Matrix, ¿no? Matrix, que es la inteligencia y toda una sociedad abducida por los valores que impulsan las máquinas, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora mismo siempre hemos sospechado, por no saber, hemos sabido que detrás de toda esta captura de datos y estos algoritmos que se nos presentan y tal, tanto en todos los niveles, siempre ha habido, digamos, un poder que estaba más allá de los estados y que los estados le era muy difícil controlar más allá de lo sencillamente, que eso es falso, ¿no? Pero cómo se almacenaban todos estos y qué sesgos podían tener comerciales o políticos, ¿no? Y claro, dirigido. ¿Cuál es el problema que estamos viendo ahora? Que esas tecnológicas, Elon Musk, Jeff Bezos, Zuckerberg, los grandes de las tecnológicas, no es que hayan sido un poder de facto, ahora mismo es un poder de jure, es decir, ahora mismo están en el poder de la nación más poderosa del mundo, es decir, más allá de la simpleza de mira qué derechoso, mira qué tal el Donald Trump y tal, está un peligro mucho mayor, que es el dominio de todas las tecnológicas de Silicon Valley sobre toda una población. Y acabaremos, como esto siga así y no tengamos claras las ideas, siendo abducidos, y como en una entrevista a Juan Paso Sierra, precisamente, recientemente, en junio del 2024, él dice: la llegada de la inteligencia artificial general pondrá fin al periodo antropocéntrico. Fíjense lo grave que está diciendo un experto en inteligencia artificial, no es una tontería lo que está comentando. Y yo, bueno, en mis pinitos he hecho un ejercicio donde, si les parece, buscando un poco la permisividad por parte de ustedes, leo un poema mío relacionado con el ajedrez y me atreví a meterme en una plataforma de inteligencia artificial y le pedí que elaborara también un poema de ajedrez, ¿no? Y entonces no se trata de mejor o peor, sino a ver si ustedes perciben algo, ¿no? De escaques, decía yo. Por ese campo de escaques corre el taimado al fin, el asesino de sueños. Saltan los nobles caballos, la torre guarece al rey. El peón pone mojones, fronteras en esa lucha. La dama majestuosa muestra altivo a su poder. Una voz grita: ajedrez, y soy un eco, la vida. Vamos, inteligencia artificial. Muy bien.
Sobre el tablero austero se enfrentan dos ejércitos rivales. Cada peón guerrero avanza sin señales, da miedo ante las fuerzas inmortales. La reina majestuosa desliza su poder por la batalla, mientras torre orgullosa defiende la muralla y el rey cauto sus pasos siempre calla. Los alfiles sagaces trazan diagonales como flechas vivas, caballos son audaces con rutas intuitivas, tejiendo estratagemas decisivas. El tiempo se detiene cuando la mente explora cada paso, la tensión mantiene su misterioso lazo hasta que el mate llega sin retraso. Bueno, eso es inteligencia artificial. No cabe duda que métrica y rima es perfecto, pero falta algo, falta el alma, hay algo que va a ser muy difícil que la inteligencia artificial llegue ahí. Nos falta, sí, hay algunos ripios que lo ven, pero falta ese elemento, ¿no?, que el humano tiene y que va a ser muy difícil de que una máquina llegue a poseer. Sí. Muy buenas tardes, se oye bien, ¿verdad? Sí. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a Agustín Cajate por la invitación. Estoy pues muy contento de poder compartir con ustedes la reflexión y el debate. Y sin más, pues voy a ello. Me gustaría hacer dos observaciones o dos reflexiones generales sobre, diríamos, dos afirmaciones relacionadas con la inteligencia artificial. La primera es la supuesta pretensión de que la inteligencia artificial sea neutra. Y la segunda es la creencia en que la inteligencia artificial signifique pensar, o sea, alguna forma de pensamiento. Aquí voy a defender que es algo completamente ajeno al pensamiento, lo que llamamos el pensar humano. Es una forma de cálculo computacional, pero no tiene absolutamente nada que ver ni con comprender, ni con entender, ni con la inteligencia ni artificial ni natural de ningún tipo. Y en primer lugar, sobre la supuesta neutralidad de la inteligencia artificial, tenemos que tener en cuenta que en los años 50, cuando se acuña el término, viene a sustituir a la idea de cibernética, ¿no? Algunos recordarán a Norbert Wiener, uno de los teóricos de la cibernética, que venía más del ámbito de la filosofía, de la biología, y cuando se acuña el término de inteligencia artificial en ese contexto, quienes lo defienden se basan rigurosamente en la economía clásica, en Adam Smith y luego en lo que será la ideología economicista neoliberal. Es decir, estamos hablando no de neutralidad científica, sino de una adscripción a una forma de entender el ser humano. Es decir, para la economía clásica, ser racional significa ser egoísta. Relacionarte con la realidad en términos de inversión y beneficio. Son sinónimos, ser racional y ser egoísta. Y eso no es así, no ha sido así en la historia de la humanidad. Eso pertenece al paradigma de nuestra sociedad que viene desde la revolución industrial. Tiene apenas 200 años. Ese modelo de sujeto burgués basado en el egoísmo, la propiedad y la acumulación de capital. Así que de neutralidad, nada. No tiene que extrañarnos entonces, como muy bien dijo antes Agustín, que en 2015 se presentó OpenAI como una entidad sin ánimo de lucro y al final, creo que ha sido septiembre de 2024, se ha transformado en una empresa lanzada a la acumulación irracional de capital. ¿Por qué? Porque el capitalismo, la formación social capitalista se halla aproximadamente desde hace unos 20-30 años en una crisis estructural que no remonta, ¿no? Ustedes todos recordaremos la crisis del 2008. Es decir, la burbuja fue una forma de seguir creciendo hacia adelante porque estructuralmente el sistema no crece. Es decir, hay una confianza en la revolución microelectrónica en que logra sacar el capitalismo adelante. ¿Recuerdan también la burbuja de las .com en el año 2000? Había una gran esperanza en que estas empresas de Internet iban a tirar con fuerza del capitalismo hacia arriba y se arrumbó, se vino abajo, se desplomó. Ahora la promesa es la inteligencia artificial. Entonces, cuando abordamos este tema, no podemos olvidar que está inserta en una expectativa desesperada de crecimiento de un sistema económico que no logra ese crecimiento. Por eso asistimos hoy a la crisis social, al auge de los autoritarismos, al auge del populismo, que son falsas respuestas a una crisis estructural sistémica.
Eso en cuanto a la primera reflexión. Pero yo me quería referir y detener más en la segunda, en el aspecto ideológico que supone decir que la inteligencia artificial supone pensar, o que puede tener algún tipo de semejanza con el pensamiento humano. Una de las dimensiones más importantes del pensamiento humano es la facultad de juzgar. La facultad de juzgar. Juicios morales y juicios estéticos. O podemos decir también, como decía Kant, juicios de gusto. Yo enuncio un juicio moral cuando digo esto es bueno. Juicio estético cuando digo esto es bello, o esto es feo, o un juicio de gusto, esto me resulta agradable, me resulta placentero, me resulta repugnante. Es decir, esos tipos de juicios morales, de gusto, estéticos, ese tipo de juicios solo son posibles porque tenemos cuerpo, porque tenemos sensibilidad, porque somos sensibles. Tener cuerpo y tener sensibilidad significa haber nacido y ser mortal. Cuando hacemos juicios morales, esto es bueno o esto es malo, estamos en última instancia vinculados a una experiencia de compasión por el sufrimiento de otro. Y esa experiencia de compasión es imposible sin nuestra sensibilidad. Aristóteles decía, la compasión es un peculiar padecimiento. No sentimos lo mismo que el otro, pero a través de la imaginación y de nuestra sensibilidad, de nuestra percepción, sentimos de algún modo con él, ¿no? Y eso nos lleva a actuar moralmente. Así que el lenguaje en general está guiado por los juicios morales. En principio, la ciencia moderna nos ha dicho que podemos desligar los juicios científicos de los juicios morales, y entonces nos encontramos con lo que los filósofos llaman razón instrumental, es decir, la razón moderna, técnica, científico-técnica, económica, es muy capaz de establecer los medios perfectos para lograr un objetivo, pero no es capaz de decir nada valioso sobre los fines morales de la acción. Les pongo un ejemplo, ciclista. La razón técnica instrumental sabe muy bien cómo ganar etapas, pero no sabe decidir el objetivo de la carrera ni la finalidad en sí del ciclismo, porque eso procede de un juicio moral, y los juicios morales remiten a la compasión y a nuestro propio carácter, nuestra propia condición de seres corporales. Por supuesto, en los juicios estéticos, y tiene que ver con el arte, tiene que ver con la poesía, como estaba comentando antes Luis, la propia experiencia sensible es fundamental, lo sublime, lo bello, lo feo. En general, la ciencia moderna actúa introduciendo los fenómenos particulares en categorías superiores. Pero los fenómenos de la vida real, los fenómenos morales, los fenómenos estéticos, no se pueden incluir en categorías superiores. Es decir, esos fenómenos tienen que ser reflexionados en nuestra sensibilidad, tienen que ser pensados y contrastados con los otros, con otras personas que tienen cuerpo y sensibilidad. Además de la moral y la estética vinculadas al cuerpo, nuestra relación con el lenguaje y con el mundo es una relación temporal. Todo sucede en el tiempo. Y el tiempo implica que los fenómenos no se repiten nunca de la misma forma y que siempre hay un lado contingente e imprevisible de la realidad. Si nuestra experiencia del tiempo es cualitativa, es decir, hay algo en el tiempo que no es igual al tiempo, que no puede ser reducido a espacio, que no puede ser reducido a cantidad, a número, a estadística. La ciencia moderna, desde Newton para acá, lo que hace es convertir el tiempo en una instancia aritmética, calculada. Por eso, es decir, todo el orden social se basa en la cuantificación del tiempo. Nuestra experiencia personal del tiempo no es homologable a la cantidad, a la cuantificación, ¿no? Bergson hablaba de la duración. Si ustedes cogen una melodía e intentan comprenderla parcelándola en espacio, se les va a escapar el sentido de la melodía o el sentido de un poema o de cualquier experiencia personal, ¿no? Entonces, obviamente, el mundo de Internet, el mundo digital, es un gran intento de ordenar y controlar cuantitativamente el tiempo del mundo y nuestro tiempo interior. ¿Qué pasa cuando estamos en Internet? Horas, horas y horas.
Es decir, que el tiempo, nuestro tiempo interior se vuelve digital, se vuelve cuantitativo. Eso significa esa digitalización, dígito es número, es cantidad. Esa digitalización significa que perdemos nuestra sensibilidad y nuestra relación heterogénea con el tiempo. Me voy dando prisa para no ocupar mucho. Sí, que es muy interesante. Bien, hasta ahora lo que les he dicho es que para pensar realmente necesitamos un cuerpo, necesitamos sensibilidad para poder juzgar moralmente y estéticamente, pero no les he dicho en qué consiste exactamente pensar, qué pasa cuando pensamos, ¿no? Bueno, lo que sucede cuando pensamos, decía una filósofa muy importante del siglo XX, quizás han oído hablar de ella, Hannah Arendt. Hannah Arendt decía que cuando pensamos nos detenemos, nos paramos y nos separamos de la realidad. Damos un paso atrás respecto de la realidad, nos detenemos, necesitamos tiempo. Y cuando nos detenemos, esta detención, esta separación, que se parece mucho, por cierto, a recordar y a imaginar, porque nos separamos de la realidad, nos preguntamos, aquí la palabra pregunta es muy importante, nos preguntamos sobre el sentido y la necesidad de lo que sucede. Eso que la razón instrumental no se pregunta. El sentido de nuestra existencia, el sentido de nuestra vida, el sentido de lo que nos sucede. Si pensamos que nos detenemos, tomamos distancia y preguntamos, es porque no sabemos. Porque hay algo nuevo que sucede para lo que no tenemos respuesta. Y preguntar implica a su vez escuchar, esperar y responder. ¿Quién responde? Responde uno mismo. Pensar es un diálogo interno. Reflexión significa desdoblamiento. Pregunta y respuesta interna. Sin separación respecto de los hechos, sin pregunta ante lo que no sé y sin esa conversación interna, no hay pensamiento. Y esa conversación interna conmigo mismo, como si fuera un otro, me prepara para acoger a los otros que están fuera. Me prepara para acoger perspectivas diferentes, posiciones diferentes sobre el mundo, ese mundo en el que no se repite nada del todo igual, porque está, diríamos, atravesado por el tiempo, igual que mi propio tiempo interior. Por eso no puede ser sometido a predicción estadística completa, que es lo que intenta continuamente la inteligencia artificial. Internet escapa a la estadística, a no ser que pensemos que el mundo puede ser completamente programado y nuestra interioridad puede ser completamente programada, que es lo que intentan los algoritmos, ¿no? Es decir, lo que supone la digitalización completa de la vida, que es la pérdida de la propia sensibilidad y la capacidad de juzgar. Bien, para comprender el alcance de lo que significa pensar como una conversación con uno mismo, como una preparación para acoger los juicios y las opiniones de los otros que están fuera, Hannah Arendt lo compara con un individuo al que ella escuchó en el año 61 en Jerusalén. Me estoy refiriendo a Adolf Eichmann. Adolf Eichmann era el encargado en el sistema nacionalsocialista de deportar a todos los judíos europeos a los campos de exterminio, de concentración y de exterminio en Polonia. Lo capturaron, el Mossad lo capturó en Argentina y lo juzgaron en Israel en los 60-61, y Hannah Arendt fue como periodista para cubrir el juicio. Y Hannah Arendt esperaba encontrarse en las declaraciones, en el juicio, ante un demonio, ante un hombre completamente poseído por la sed de mal. Y ella se sorprendió porque lo que encontró fue un hombre completamente anodino y normal. Y ella, para dar cuenta de lo que estaba observando en ese individuo, acuñó la expresión de banalidad del mal. Banalidad del mal, dice Arendt, no significa que el mal sea banal, en ningún caso. Estamos hablando de un mal nuevo en la historia de la humanidad. Está diciendo que el individuo que hizo el mal se parece mucho a un hombre normal de hoy, ¿no? ¿Y en qué consistía esa normalidad? En la forma en la que Eichmann se expresaba. Hablaba solo un lenguaje administrativo. Hablaba un lenguaje de estereotipos repetidos. Era un lenguaje maquinal. Y lo más específico, decía Arendt, Eichmann era incapaz de pensar, pero pensar en el sentido enfático que hemos dicho ahora. Esa conversación con uno mismo que se arriesga a no saber y que se pregunta, además de la razón instrumental para obtener el mejor medio, es decir, ¿qué sentido tiene lo que hago? ¿Qué sentido global tiene mi existencia? ¿Qué sentido global tiene nuestra acción? ¿No?
Es decir, Hannah Arendt decía que los individuos en las sociedades totalitarias dejaban de pensar porque se ajustaban como un engranaje a la maquinaria burocrática. Es decir, Eichmann había participado como un hombre normal porque había dejado de pensar. Y es fundamental observar cómo eso se refleja en el lenguaje. Es decir, es un lenguaje muerto, vacío, estereotipado, lleno de fórmulas cerradas. Lo contrario de ese lenguaje es el lenguaje de la poesía. Es decir, el lenguaje de la poesía es el lenguaje de la sensibilidad, juicio moral, juicio estético, y un lenguaje abierto a la experiencia del tiempo, la experiencia de lo nuevo, del acontecimiento, de lo desconocido, ¿no? Entonces, lo que se juega con la inteligencia artificial desde el punto de vista ideológico es que lleguemos a pensar que eso es pensar, porque nos implicaría que nosotros estaríamos despidiéndonos y desacostumbrándonos a nuestro propio pensamiento, y eso ya ha pasado. Quiero decir, ha pasado ya en los individuos de las sociedades totalitarias, ¿no? Entonces, eso está en juego. Hannah Arendt decía, y con esto acabo, que Eichmann no solo es que hubiese dejado de pensar, sino que ya no echaba de menos pensar. Ya no echaba de menos pensar. Y esto nosotros lo podemos traer en nuestra experiencia diaria de Internet. Es decir, que implica este vaciamiento de la propia sensibilidad, este alejamiento del propio pensar libre. Sería problemático cuando no nos supusiera un malestar, cuando no nos supusiera alguna forma de vacío, ¿no? Eso sería realmente problemático, cuando perdiéramos al menos el recuerdo o la nostalgia de pensar, ¿no? Que es conversar con uno mismo y juzgar moralmente los fenómenos nuevos del mundo, ¿no? Vamos a dejar aquí para el debate. Buenas tardes. Primero de todo quería decir que esta es mi primera charla y pues estoy muy agradecida de que me hayan dado la oportunidad. Y bueno, para ir con el tema, lo primero, creo que la inteligencia artificial se debería considerar más bien como una herramienta, y una herramienta puede ser o buena o mala según cómo la uses. La inteligencia artificial es como si fuese una gran base de datos. Y claro, por sí sola no hace nada, tiene que ser una persona la que la maneje y intente conseguir algún objetivo con ella. Si nosotros la usamos como un reemplazo de pensar para que nos haga nuestras tareas, nos haga, por ejemplo, en mi caso, los trabajos de la universidad, los exámenes o nuestros trabajos, pues entonces va a ser un mal uso, ya que nos quita esa capacidad de pensamiento crítico. Pero si lo usamos más bien como una ayuda, como para suplementar nuestra información, para buscar otras fuentes, sí nos puede ser de ayuda. Y claro, no debemos negar nuestras herramientas, ya que no es la primera vez que algo que se crea con la intención de ayudar no lo usamos, como por ejemplo la tabla periódica. La tabla periódica se creó para que los químicos no tuviesen que aprenderse todos los elementos que existen y sus valencias, pero sin embargo a día de hoy en la ESO se nos obliga a aprenderlos y en las valencias, cuando realmente lo que deberíamos hacer es tenerlos y a partir de ahí hacer compuestos o cualquier otro tipo que se haga con los elementos químicos. Pues con la inteligencia artificial creo que se debería hacer algo parecido, no utilizarla como un reemplazo del pensamiento, sino como una herramienta de saber que hay una gran base de datos y en vez de a lo mejor estar buscando buscando como en grandes librerías, ir preguntando y comparando la información hasta tú hacerte una idea, razonarla y a partir de ahí trabajar con ello. Bueno, bien. Has empezado a escribir poesía muy joven. ¿Tú crees que de alguna manera el uso de la inteligencia artificial te puede lastrar en tu creatividad? No, yo no creo que no sea ni malo ni bueno, ya que por ejemplo, la poesía considero que es algo muy personal. Normalmente cuando escribes de las cosas que conoces, que piensas y que sientes. Y una inteligencia artificial ni nadie
ni una persona te puede decir eso. Lo único que puede llegar a ayudarte es, por ejemplo, en aumentar tu léxico, como si fuese un profesor o un libro de lengua, o enseñarte distintos recursos literarios, como explicarte qué es un hipérbole, una metáfora, etc. Pero nunca podrá reemplazar lo que es un poema en sí, ya que eso es algo muy personal. Bien. ¿Quieres decir alguna cosa más? Bien. Yo a mí hay cosas que me han puesto los pelos de punta hablando aquí, sobre todo porque me ha recordado mucho esta última parte de Daniel al proceso de Kafka. Entonces, que también tiene mucho que ver también con todo esto, ¿no? de deshumanizar a la persona a nivel tecnológico. Lidia todavía no ha percibido este intento de deshumanizarte a ti, quizá porque aparte de tener un alma poética, en cierta medida eso puede inmunizarte a lo mejor de la inteligencia artificial, de los intentos. Pero sí es verdad que lo que ha dicho él no es algo neutro, es decir, está creado por empresas para maximizar sus beneficios. Entonces, el miedo que da esto es que todo lo que tú hagas en tu trayectoria de aquí en adelante, eso esté ya registrado en una base de datos y eso pueda ser utilizado de alguna manera sin tu consentimiento. Como que es como una especie de comercio injusto, donde nunca van a pagarte por aquello que tú aportas a la inteligencia artificial. Y bueno, en esa línea, tú como eres un poco la representante del futuro aquí, ¿no? Claro, nosotros nos vemos preocupados por eso. Ella tiene, en principio no sabemos, ¿no? Puede ocurrir, pero tiene un rango mayor de perdurabilidad. Entonces, en teoría. Pero bueno, yo no sé si de lo que se ha hablado, Luis, tú algunas cosas quieres comentar de esto, de lo que hemos hablado aquí de todo. Lo que pasa es que, bueno, lo que sí es cierto que el acercarnos a la inteligencia artificial nos abre una panoplia de escenarios y de pensamientos, tanto éticos como la sensibilidad, lo racional, etc. ¿no? Yo, en lo que hemos hablado, pues bien, lo que pasa es que hay detalles que son progresivos y no lo notamos. Es decir, la historia de esto es que, por ejemplo, yo trabajé bastante tiempo en informática, ¿no? Yo fui un jefe de proyecto en una entidad bancaria y muchos llegaban, una aplicación que habían hecho, etcétera y tal, y cómo se medían. Dice, esta aplicación son 4 trabajadores, lo medían en trabajadores. Es decir, ¿qué significa? Que la repercusión, digamos, el beneficio que esa aplicación podía llegar a tener no repercutía después en lo social, ¿no? Y eso lo vemos en lo más cercano hoy mismo, es decir, la banca, ¿cuántas sucursales conocen ustedes que han desaparecido? Vean ustedes la dificultad que ya empezamos a tener a buscar un cajero. Es decir, ¿por qué? Porque la banca, uno de sus objetivos estratégicos, está claro que es la sustitución del efectivo por la tarjeta. ¿Y qué dificultad tiene eso? Pues que está siendo retratado. Tú cada vez que utilizas una tarjeta, el banco acumula una serie de datos respecto a tus consumos, dónde vas, etcétera y tal, ¿sabes? Que después utilizará en lo comercial. Eso lo llevamos al extremo, en lo que es la inteligencia artificial, y nos damos cuenta ante lo que nos estamos enfrentando. Es decir, que no es una tontería. ¿Cuál es la recomendación? Mantener la mente abierta, saber dónde estamos, comprender que hay cosas dentro de nosotros que no pueden matar, como la poesía, ¿no? Que bien decías tú, ¿no? Es decir, bien, y que aquellos elementos, vamos a no negarlo de forma absoluta, indudablemente la inteligencia artificial ofrece aspectos positivos, eso está claro. Hay cosas en todos los ámbitos donde la inteligencia, pero eso nos permite en la reflexión llevarnos hasta la revolución industrial. Recuerdo en el manifiesto de Marx que hablaba de la revolución industrial, pero que era necesario que todo ese beneficio que obtenía la oligarquía, la burguesía, repercutiera en lo social. Y eso, ahora mismo, el enriquecimiento de estas oligarquías tecnocráticas,
que ahora mismo tienen el poder, vamos a decirlo así, pero como decía antes, no de facto que era antes, sino ya de jure, es decir, porque están en el poder en Estados Unidos, pues vamos a ver qué deriva tiene todo esto, ¿no? Y el reto es no dejarnos abdusir. Daniel, no, está bien, perfecto. ¿Algún comentario a este respecto? Y sobre todo, la poesía puede ser un antídoto de la deshumanización. Sí, a mí me gustaría hacer un comentario, bueno, varias cosas, pero al Adelante, principio tu alusión a Kafka me pareció muy apropiada, y especialmente a la novela El proceso, ¿no? Recordarán que Joseph K. es acusado, él no sabe de qué se le acusa, simplemente al final se le dirá que está acusado, bueno, que es condenado por haber nacido, y él se ve inserto en una lógica sin final. Él no puede preguntar a dónde le remite toda esa gestión procesal y racional, y eso describe muy bien la razón instrumental, lo que les comentaba antes sobre la metáfora ciclista, ¿no? Sabe perfectamente cómo indicar los medios, pero no cuál es el sentido. Eso es lo que expresa Kafka en El proceso. Hay un momento en el que en la novela dice tal cual, la condena es el proceso mismo, la condena es el proceso, es decir, atravesar la tortura del mundo administrado, del mundo gestionado, conlleva ya la condena, ¿no? En relación a lo que comentabas sobre la pérdida de empleos en general con la innovación tecnológica, eso forma parte de la dinámica del sistema de la formación social capitalista. Es decir, la innovación tecnológica busca ahorrar costes, por supuesto, ¿no? Porque la lógica del crecimiento infinito es imparable, no puede decir hasta aquí se creció, por eso el capitalismo es irracional, porque busca un crecimiento total. Pero el valor proviene del trabajo humano, eso genera en el orden capitalista una contradicción interna que genera crisis. Y estamos ahora en esa crisis, una crisis estructural de la que no hay horizonte. Es decir, la Unión Europea ha intervenido masivamente en el mercado, de neoliberalismo nada, está completamente todo intervenido para sostener el sistema con pinzas, ¿no? En relación a la poesía, claro, esto que decíamos antes, el mundo de la sensibilidad y del juicio moral y del juicio estético, la forma cultural o lingüística donde eso se expresa de manera más plena es la poesía, es decir, el arte en general y la poesía en sí. Es decir, la poesía implica una relación inconsciente en parte, no del todo consciente, es decir, remite al cuerpo, a nuestra sensibilidad, a nuestra memoria, una relación inconsciente, sensible con el mundo y con los otros. Y eso es inviable para ninguna máquina. Es que ya solo el hecho de decirlo, que tengamos que decir que eso es inviable para una máquina, demuestra que estamos un poco noqueados ante la ideología de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, en este sentido, decir que efectivamente que hay una ideología irracional, neoliberal, que se ha desarrollado de una manera brutal, sobre todo por el apoyo tecnológico, y que estamos ante un momento realmente crítico en ese sentido. Y vamos a ver hacia dónde nos dirigimos. Bueno, todos sabemos hacia dónde nos dirigimos, que quizás hacia una especie de precipicio económico, porque el sistema se había creado de una manera y ahora efectivamente las autoridades europeas están en eso. Hay un debate también, esto que estamos haciendo hoy aquí se está haciendo prácticamente en todos los países y se ha hecho en muchos países. Y la verdadera cuestión, independientemente de la cuestión personal de cada uno, también está en cómo se va a configurar la sociedad ante unos retos tan desiguales, ¿no? Y cómo el aparato de propaganda de esta macrofortuna va a condicionar al ser humano para que acepte cosas que no aceptaría. Es la historia famosa de la rana y el agua caliente. Si tú echas una rana en el agua hirviendo, la rana directamente salta. Si tú una rana la dejas en el agua fría y empiezas a calentar poquito a poquito del agua, la acaba ya cocinada y no intentará salir. Entonces, estamos ante esa situación, ¿no? Y la inteligencia artificial, como ha dicho bien Livia, es una herramienta, pero es una herramienta en cierta medida que reconfigura nuestro cerebro. Igual que, por ejemplo, una herramienta sencilla como puede ser un martillo, si tú estás abocado a con un martillo estar golpeando constantemente un objeto,
tu brazo se acomodará, tu cerebro se acomodará. Si tienes razón de ser ambidiestro, pues intentarás que no se te lesione este y hacer la fuerza con otro lado. Se reconfigura de alguna manera el cerebro. Entonces, claro, el pensamiento crítico y también llamado el espíritu crítico, lo que hace es, lo que dice, pararse y reflexionar y decir, esto es el punto a donde yo quiero llevar. Creo que todos compartimos que la sociedad de los jóvenes parece como que no, en algunos casos como que no quieren ni salir de casa de los padres, ni asumir nuevos retos, ni nada parecido, y no estoy criticando a tu generación, y a veces pienso, si son la generación mejor preparada y más inteligente que nosotros, ¿no será que es su manera de reaccionar ante un futuro que ven completamente incierto y que no saben hacia dónde ir? Tú a lo mejor tú sí tienes clara la vocación, pero igual le puede dar la excepción. No sé qué ves tú en tus compañeros. Pues, bueno, siempre hay un poco de todo, creo que en todas las generaciones siempre hay un poco de todo. Yo creo que siempre hay una mezcla de lo que, como una persona que ha vivido sus propias dificultades, luego las dificultades que nos ponen. Ahora mismo, por ejemplo, por mucho que queramos, como dices, independizarnos, tal, es casi imposible salir de casa de nuestros padres si no tenemos un muy buen salario, que en nuestros primeros trabajos es muy complicado de conseguir. También irse fuera es todo un reto. Si aquí en Canarias la vida es cara, no te imaginas en la península o incluso en algunas partes del extranjero. Así que hay veces que no es tanto que nos queramos acomodar y no queramos hacer cosas, sino que sintamos que no tenemos la oportunidad. Sí, eso me recuerda un dato. Yo cuando mi primer trabajo que tuve, cobraba 60.000 pesetas. No puedo decir que es cosa más ridícula, ¿no? Pero es que el alquiler de la guardilla en la que vivía, yo vivía fuera de casa, porque empecé a trabajar en Astorga, en León, eran 20.000, era solo un tercio. Hoy en día, si comparas el salario de un joven con el precio del alquiler de un estudio, te darás cuenta que el alquiler son como mínimo 2 tercios. Y eso, claro, es una cosa de oportunidades que no vas a poder desarrollar, por así decirlo. Oye, me quiero independizar, pero es que con lo que me van a dar no puedo independizarme, no puedo tener una vida medianamente decente, por así decirlo. Daniel, ¿tú quieres apuntar alguna cosa? ¿Quieres apuntar algo más? Bueno, quizás creo que a propósito de las innovaciones tecnológicas y de pararnos a pensar, un criterio posible puede ser el que planteó alguien personalmente muy cercano a Hannah Arendt, que se llama Günther Anders. Él hablaba del postulado tecnológico. Ante cualquier innovación tecnológica, tendríamos que preguntarnos si se nos presenta como un destino inexorable, como la única vía, o si es posible mantener alguna forma de alternativa, una técnica previa, o si es posible escoger entre varias. Porque cuando se presenta como un destino inexorable ya no es racional, o ya no es símbolo de progreso, sino es símbolo de imposición y de pérdida de libertad. Es decir, es como si al fabricar ascensores destruyeran todas las escaleras. Es decir, es necesario mantener esa alternativa para que la técnica no se vuelva total o totalitaria. ¿Quieren pedir alguna de las cosas? Bueno, yo, mi experiencia personal, yo navegué cierto tiempo, yo era oficial de la Marina Mercante, después decidí dejarlo. Estamos hablando de los años, comienzos de los años 70, llevé la administración de Campo Frío, la empresa, después entré en la Caja de Ahorro. Es decir, había una oferta a la que yo me podía acoger sin grandes dificultades en aquel momento. Y yo sí tengo claro una cosa, mis hijos no van a vivir como he vivido yo. Y mis nietos muy probablemente no van a vivir como sus padres. Y no lo notamos, pero esta sociedad empieza en una degradación imperceptible, donde cada vez las nuevas generaciones tienen mayores dificultades para poder salir, vivir. ¿Cómo que una vivienda vale? ¿Cómo que estamos hablando de temas elementales, de derechos elementales, del derecho a vivir? Es decir, y las grandes dificultades que tienen en una generación más preparada que la nuestra. Es decir, que eso sí que estamos, yo creo que de acuerdo. Es decir, que en fin, que yo creo que si estas cosas
pueden estimular algo en nuestras mentes, pues, a ver, poner nuestro granito de arena. Bueno, pues si los demás ya entre nosotros tenemos que preguntar, ¿quiere alguien aportar alguna cuestión? Mejor que suban, ¿pueden subir allí al micrófono? Sí, Luis, por favor. Cada vez observamos el predominio de la propaganda frente a lo que llamábamos objetividad. Entonces, hemos de resignarnos en el futuro a la crisis de lo que entendemos por democracia liberal y vamos todos hacia unos totalitarismos que ya están en el ambiente a la vista de lo que ha ocurrido con el señor Donald Trump y sus apetencias poco compasivas, digamos. No sé cómo lo ven. Creo que debemos resistir y que a lo mejor uno de los frentes de resistencia es la literatura, el otro puede ser las artes plásticas, la música. Creo que todavía hay un terreno. De todas maneras, les voy a comentar una cosa que me sucedió en una exposición en Tenerife de fotografía, donde el protagonista de la exposición era el libro. La imagen que más me impactó fue aquella que fue obtenida, es la única de toda la exposición, que fue obtenida mediante inteligencia artificial. Todas las demás fueron imágenes magníficas, pero sin embargo era un escenario que no era humano. En todas las demás fotografías había un elemento humano, pero en esa fotografía no. Y sin embargo, decías tú, claro, esto no lo puede crear un ser humano, pero estaba ahí como referente. Y la verdad que me dejó un poco tocado, porque hay una parte de creatividad que puede ser no humana, que nos guste, que nos llegue a gustar. ¿No vas a decir algo, Luis? Sí, en relación a mi intervención, es cierto el peligro que estamos viviendo, pero la pregunta es ¿en qué medida la palabra democracia tan utilizada, que somos demócratas, etcétera? Yo les invito a leer Jaque a la democracia de Joachim Bosch, el juez, el magistrado, donde habla desde la evolución de la democracia desde Grecia y la necesidad de contrapoderes precisamente acá a nuestra democracia. Es decir, le hemos puesto la alfombra roja a estos poderes totalitarios. No nos engañemos, somos nosotros los que le hemos puesto esa alfombra roja. Y tienes razón que hablas con esa democracia liberal, etcétera y tal, que lo entiendo entrecomilladas, ¿sabes? Frente a los peligros que nos hacen. Realmente yo siento que como artista creativa multidisciplinar, siento que la sociedad ha hecho una regresión en el tiempo, pero impresionante. La parte filosófica y humana la están matando, o sea, se está minando poco a poco, ¿no? Entiendo lo que decía Livia, que la inteligencia artificial es un soporte, ¿no? Un soporte para ayudarnos a caminar, a aprender y tal, ¿vale? Como la laguna, la enciclopedia, cualquier herramienta que hemos podido tener para crecer, ¿no? Pero lo que me parece triste es que una de las cosas que crea y que hace al ser humano grande, ¿no? Que la idiosincrasia de los pueblos es la cultura, es la parte creativa, es el alma. Donde no hay alma, carece todo. Cuando escuché los dos poemas, es que uno te hace vibrar. O sea, los dos están bien escritos, pero es que uno te hace vibrar, uno te hace soñar, te hace emerger, te hace sentir, ¿no? Como decía, el tiempo es lo único, el único recurso que tenemos para mantenernos vivas en el momento presente, ¿no? Entonces, si dejamos morir la parte creativa, si creamos libros como churros por una inteligencia artificial y entonces se escribe, ¿dónde está la parte del pensador? ¿Dónde está la parte del alma? ¿Dónde está la parte? No importa que te equivoques, yo pinto y sé que no le gusta a toda la sociedad, pero me basta que le guste a dos o tres y que le haga sentir y que le haga mover los sentimientos, ¿no? Para lo mismo pasa con la escritura y lo mismo pasa con todo. Entonces, está bien que el futuro llegue para ayudarnos, pero lo que me parece triste es que nos está
estamos deshumanizando, no solamente la parte creativa, vamos a un hospital, nos hemos convertido en un número, en el número expediente, el número tal, y la parte humana y la sonrisa y la caricia, que también es medicina y también cura, y la palabra y decir las cosas. Bueno, es tanto que sentimientos que tengo que no sé, muchísimas gracias porque me ha parecido magnífico y súper nutrido. Gracias. Dar el tiempo a que se reaccione y se aprenda a utilizar la inteligencia artificial, como se aprenden a utilizar ordenadores, o como tras una revolución industrial dicen los niños a las fábricas, no. Me interesa muchísimo, como habla desde el punto de vista de la filosofía, de la historia, me interesa muchísimo este apartado. Activismo, realmente yo conozco a la gente que te habla de una inteligencia artificial y que está allí, el totalitarismo ahora que corresponde a aquello que pasó hace siglos y por esto puede pasar dentro de unos años, o sea, gente pensante, que por supuesto un pensamiento crítico yo me voy a mantener aquí, igual hasta puedo llegar a ser educado por la inteligencia artificial, ¿no? O sea, un poco hasta aquí. Me interesaría ver ese camino futuro. Ese otro apartado, esa gente que está en ese pensamiento crítico, sí, claro, crítico, sí, claro. Sí, hay, fíjate, sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Europa no está en este proceso. A pesar de que en España se creó el programa de inteligencia artificial en los años 80, de ahí no ha derivado nada. En Estados Unidos, en Silicon Valley, en todas estas empresas, eso han sido eminentemente prácticos. Hay una universidad que es la de Stanford, que es la que nutre de cerebros a todo ese tipo de ideología. Y de ideología y de técnicas prácticas pensadas en una línea exclusiva. Es una gran empresa. Ahí. Sí, total. Entonces, ¿qué pasa? Europa tiene que defenderse, pero las herramientas que tiene Europa y la posición ahora mismo geopolítica, realmente estamos entre dos grandes polos de influencia, que son China por una parte y Estados Unidos. Y no tenemos la capacidad para desarrollar algo por nosotros mismos. Primero, porque hay una dependencia en muchos aspectos de Estados Unidos, porque se ha establecido así desde la Segunda Guerra Mundial, porque por eso ayudó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, y porque el otro, por así decirlo, ganador de la Segunda Guerra Mundial, que fue la Unión Soviética, pues se desestructuró en los años finales de los 80, principios de los 90, sobre todo principios de los 90. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos dos polos desaparecieron, entonces solo hay Europa, quedó a merced de Estados Unidos, y además ahora Rusia, porque Estados Unidos así lo impuso con la guerra de Ucrania, es el enemigo de Europa. Así de sencillo. Entonces, en ese sistema geopolítico, Europa ahora mismo está bastante indefensa, y crear algo que, por así decirlo, sea propio y que nos permita reaccionar, por lo menos políticamente, está complicado. Otra cosa socialmente, pero políticamente está muy complicado. Una de las cosas, sí, pero eso ya es una cuestión social. También es verdad que si ustedes miran la sociedad, ¿cuántas asociaciones había antes y participaron cuando llegó la democracia a España? Bueno, la democracia que tenemos, ¿no? Liberal, había asociaciones de todo tipo y se hacían debates, se hacían cosas. Yo, este tipo de actos, yo creo que estamos recuperando una parte de eso de ser sociedad civil y plantearnos cosas delante del público y tratar de trasladar al público nuestras inquietudes. Pero ha desaparecido prácticamente, ha desaparecido. Entonces, quiero decir que la sociedad que se estructuró en los años finales de los 70, principios de los 80, esas estructuras han desaparecido y se han politizado. Y las personas que estaban al frente de esas asociaciones forman parte de los partidos políticos que están, por así decirlo, enmarcados en los ámbitos de poder, local, regional, nacional. Y eso es lo que ha quedado. Entonces, pero como asociacionismo, como defensa del bien común colectivo, yo creo que quedan muy pocas asociaciones a ese respecto. Entonces estamos como la formación, o sea, como la población y la sociedad está desestructurada. Solo se estructura políticamente, porque es lo que le interesa a los políticos. Ni siquiera los políticos en sí mismos pueden defender, o sea, pueden dentro de sus partidos proponer cosas. No, el líder es quien le dice, fulano propone esto en el Congreso tal, Mengano, tú propones esta otra cosa.
pero todo sale del líder. Pero si el líder, y después cuando alguien sucede a ese líder, busca a algún acólito que sea peor que él para que lo echen de menos. Entonces, estamos en una degradación política tremenda, pero al mismo tiempo nos han desestructurado, es lo que yo entiendo. Y en Europa le pasa lo mismo, a nivel general. Piensen que la Unión Europea no fue una unión de ciudadanos. Aquí en España se votó sí a la Constitución, pero yo voté que no. Pero es que nada más empezar a leer la Constitución, ¿sabes cómo empieza la Constitución americana? We the people, nosotros el pueblo. ¿Sabes cómo empieza la Constitución Europea? Su Majestad el Rey de Bélgica, don tal, el presidente de Francia, no sé qué, tal, acuerdan esta Constitución que sometemos a votación del pueblo. A ver, me parece medieval. Me parece una Constitución medieval, y todo porque por proteger determinados intereses económicos. Importante saber quién está detrás de las cosas y de las situaciones que se nos proponen. Y esta herramienta de la inteligencia artificial no surge del pueblo, surge de un colectivo económico. Y también, no sé si saben que Google, por ejemplo, está escaneando sin pagar un duro de derechos de autor todos los libros que existen en las bibliotecas de Estados Unidos, de las cuales muchos, sobre todo la Biblioteca del Congreso, que es una de las más numerosas de libros, donde hay libros de España, que a lo mejor algunos de nuestros libros de los que escribimos aquí está allí, en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. ¿Nos han pedido permiso? No. Y después, si ustedes van a consultar un PDF de ese de Google, posiblemente esté lleno de pequeños fragmentos de cosas, de anotaciones y demás, como cuando uno coge un libro y dice, pues esto me recuerda a tal otro libro, a tal otro autor, y hace una anotación y no sé qué. Y entonces, ¿qué pasa? Que no puedes ya disfrutar de una lectura sosegada e interiorizada, personalizada de ese libro, sino que ya además a las acotaciones, pues mira, esto parece que dice esto es interesante. Entonces, se está modificando nuestra forma de acceder a la información de una manera totalmente, no sé si decir la palabra distópica, pero un poco más o menos. No sé qué opinas tú, Daniel. Estoy muy de acuerdo con el análisis que tú has hecho. Yo no podría decir mucho más, pero bueno, igual la pregunta que planteabas antes, una forma de resistir desde la sociedad civil, o el primer paso para resistir desde la sociedad civil, supone organizar espacios formativos críticos como este en la línea del asociacionismo. Lo que pasa es que yo creo que habría que subrayar que esa cultura asociativa debe, sobre todo ahora, en este momento de perplejidad, de incertidumbre, concentrarse en la comprensión crítica de la realidad, y eso quizás implicaría pues no prestar tanta atención a los espacios formativos académicos clásicos que están completamente orientados al mercado laboral y dejan poco espacio al pensamiento crítico. O sea, una forma de autoilustración asociativa que intente comprender lo que está sucediendo. Obviamente, asociación implica que esta comprensión es colectiva, no puede ser aislada. Eso pasa por preservar una forma de leer, una cultura de la lectura y de la escritura, y proteger eso ya sería bastante largo e importante, ¿no? Ese sería el primer paso, porque no se puede resistir de otro modo si no hay una comprensión un poco más profunda de lo que está pasando, ¿no? ¿Te iba a decir algo? Bueno, yo antes de terminar sí que me gustaría... hay un libro que yo lo leí, como supongo que muchos de ustedes o todos, por obligación, y después a partir de unas lecturas de Mayakovsky, el poeta ruso soviético, que decía que ese libro tenía una lectura actual, volví a leer. Me situé un poco en el contexto y lo volví a leer. Y ustedes dirán, ¿qué banalidad me nos va a decir? Lean, por favor, lo recomiendo con la mayor humildad, o relean El Quijote. El Quijote es un libro realmente para cuestionar valores, para todo, gran parte de lo que estamos hablando aquí ya está reflejado en El Quijote. Lo digo sinceramente con la mayor humildad. Okay. Las generaciones las definen cada 25 años. Los millennials, la generación Z, los alfas, ¿verdad? ¿Creen que cada generación tiene un comportamiento distinto con la tecnología? ¿Se han adaptado cada generación con esa tecnología de cada momento? Y la siguiente pregunta es,
¿se podría educar actualmente el buen uso a las personas de la inteligencia artificial? ¿Se podría educar sobre eso? ¿Y estás de acuerdo que a todas las edades se podría lograr? Muchas gracias. Son 3 preguntas para mí. Un sociólogo alemán muy importante actual que se llama Hartmut Rosa y es el gran teórico sobre la aceleración. Él dice que el régimen moderno, el régimen temporal moderno es de la aceleración continua y que una de las características de la aceleración es que antiguamente los cambios sociales se daban a lo largo de varias generaciones y ahora en una sola generación asistimos a cambios sociales radicales, ¿no? Entonces la pregunta sobre la adaptación a cada generación queda un poco ya deshecha por el régimen de aceleración. Es tan fuerte el cambio social que la generación ha perdido ya peso como criterio del análisis sociológico, ¿no? Ha perdido peso, no del todo, ¿no? Y luego, respecto a tu segunda pregunta era ¿qué efecto tiene la digitalización de la realidad, la digitalización del mundo? Responder a eso es muy complejo, pero me gustaría al menos intentar responder con un ejemplo, con el fenómeno de la hiperactividad infantil. Sí, está la teoría de verlo como un asunto solamente biológico, pero hay también análisis sociológico, pienso en el sociólogo Christoph Türke, alemán, que dice que esos niños son enviados del futuro, como decías antes. Es decir, el déficit de atención e hiperactividad es una respuesta defensiva de los niños ante la cultura del shock continuo. La cultura del shock impide la calma necesaria para pensar, la paciencia, el aburrimiento para imaginar. Es decir, los niños en realidad se defienden de la forma de vida que hemos adoptado nosotros. Así que el TDAH sería una consecuencia de la aceleración social y de la cultura del shock digital, ¿no? No es casualidad que los casos hayan aumentado, por ejemplo, en Estados Unidos desde los años 70 hasta hoy, muchísimo. Entonces el efecto es muy peligroso porque el pensamiento es una consecuencia de la imaginación. Y la imaginación proviene de la memoria. El material de la imaginación es la memoria. Y la memoria se asume en la infancia a través de la atención. Atención, memoria, imaginación, pensamiento. Si perdemos la cualidad de la atención, que es lo que genera la cultura digital, perdemos todo un proceso que nos lleva a pensar bien, incluso a soñar con continuidad. Se han estudiado los sueños de los niños hiperactivos. Es decir, la propia idea de relato, aquí he visto que hay varios narradores, ¿no? La idea de narración misma está asociada a la experiencia implica atención, memoria, recuerdo, ¿no? O sea que el efecto yo creo que es bastante nocivo. Y luego la última pregunta era, habías dicho, ¿puedes recordarla? Si se podría educar actualmente a todas las personas de las edades el buen uso de la inteligencia artificial. Claro, lo que pasa es que eso parte de la idea de que su existencia es neutral, ¿no? Y yo al principio defendí que no es neutral. Obviamente no es posible apartarse del mundo digital hoy, ¿no? Habría que trazar tipos de estrategias que permitieran salvaguardas de vida analógica con la participación estratégica en el mundo digital, ser capaces de distinguir muy bien que una cosa es la inteligencia artificial especial que resuelve asuntos concretos, mecánicos, repetitivos, y eso puede ser aceptado y puede ser útil en el mundo de la medicina, por ejemplo, pero otra cosa es la inteligencia artificial general que intenta suplantar a la inteligencia humana, y la más compleja, peligrosa e ideológica es lo que llaman la superinteligencia, que está asociado al fenómeno transhumanista, es decir, ingresar la inteligencia humana en una máquina, ¿no? No sé si han visto esta serie Gears, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, hay una película también al respecto sobre esto, hay una serie curiosa sobre esto, ¿no? Entonces, si somos capaces de distinguir, a lo mejor estamos más próximos a controlar lo que sucede, ¿no? Pero necesitamos un espíritu crítico tan fuerte y una vida asociativa que sirva de apoyo tan fuerte, porque de manera aislada, es decir, la gran ideología de Internet consiste en la apariencia de comunidad en el momento en que más aislados estamos. Si ustedes asisten al discurso del mundo de Internet,
este recurso de internet me ha permitido comunicarme con gente que está muy fuera y nos sentimos miembros de una comunidad. Sí, es la gran compensación ideológica a nuestro aislamiento personal. Viviendo aquí en la Chacoyama. El problema es el sistema social que tenemos. Los sistemas sociales que nos van chacoyando poco a poco en las empresas y en los sistemas políticos nos van chacoyando. Entonces el problema no es que nosotros tengamos un espíritu crítico, que los que podemos tenerlo pues nos lo callamos a veces para no tenerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer todos socialmente? Porque ya no hablamos de dos o tres, porque no hacemos nada en la sociedad para que ese espíritu crítico se construya y se vea, porque no estamos anulados ahora. Esto, la inteligencia artificial es de laboratorio, que me imagino que cuando sale a la luz ya ha habido sus experimentos sociales y está todo masticado, y el proceso es el demonio. ¿Y a dónde nos lleva? Porque nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos, lo que decimos por internet, el experimento continúa. No se para. Somos ahora mismo sujetos de experimentación mundial, global. Es así. No sé si quieres añadir algo más, Luis, Daniel, Lidia. No. Antes de cerrar el acto, hay María José tiene una sorpresa que quiere compartir con todos ustedes, pero no sé cuándo pueda. Bueno, pues estamos para cerrar este evento. Yo le había dicho a muchos de ustedes que tenía una sorpresa, y la sorpresa es mi acercamiento a la IA, que está tan de moda hoy entre los jóvenes y no tan jóvenes. Bueno, lo que yo me planteé con la IA era que uno de mis poemas le pusieran voz y música a uno de los poemas de introspección. Visité muchas páginas, hasta la más usual que es el GPTI, y bueno, no me convenció porque me alteró el poema. Entonces, después de estar en muchas de ellas y que eran todas de pago y me hacía una demo y me alteraban el poema, pues di con una que era gratuita y que podía realizarlo. Entonces copié, pegué el poema y nada, me puso voz y me puso música. También en esa página puedes poner el estilo, si quiero voz masculina o femenina, y bueno, todo esto. Y entonces salió, me hizo el MP3. Cuando yo escuché el MP3, a mí me encantó. Y entonces digo, para lo que vamos a hacer hoy aquí, vamos a ponerle vídeo. Entonces me fui pues a otras guías que me hacían los vídeos. Entonces línea a línea iba sacando pues lo que más o menos significaba y iba generando los vídeos. Muchos de ellos son gratuitos y no hace falta darle reconocimiento, pero yo le doy el reconocimiento que se merecen porque es una plataforma que nos está dando pues un recurso, ¿no? Entonces, al final lo que hice fue montarlo. Para esta charla monté lo que es el MP3 con todos los vídeos y es lo que yo voy a mostrar ahora. Bueno, antes de ver el vídeo, yo quiero recitar el poema para que vean que está tal cual, es decir, que no modificó nada, al contrario, supo darle la entonación adecuada al poema, que es algo que me asombró, de que una inteligencia artificial pues, pudiese darle esa entonación. Y dice así: aire, tierra, fuego y agua. Palpo las voces desde el interior. Me abrazo a las entrañas en permanente monólogo con la que me dio la vida. Nací, crecí, viví entre tus manos, acunada por las ramas del laurisilvas y pino a los pies del volcán. Entre lamentos, miedos y añoranza, me mecías con el canto del tritón. Horizontes dormidos en un mar que desenredan los nudos del alma y del destino. Un mar de comienzos, enigmas y pasiones. Un mar de juventud, contemplación y memoria. Un pasado desordenado, perdido en la isla que me vio nacer. Espacios donde los elementos son importantes, las historias, los delirios, las ventanas abiertas,
desnudas entre abrazos que no se dieron, momentos en soledad hasta descubrir mi yo. Gracias. Ahora pasamos al vídeo y cerramos este evento dándole las gracias a todos ustedes por haber venido, gracias a los participantes por estar aquí hoy y a algunos de ellos haber venido desde Tenerife, que el tiempo no era el más adecuado, porque está lloviendo y bueno, un tiempo un tanto así, está revuelto, un tiempo revuelto. Pero nada, darles las gracias a todos ellos por esta charla tan interesante. Y yo, antes de irme, quiero decirles que el día 19 de febrero estamos aquí con la tertulia de Tú a Tú, que lleva Inma Flores, y tenemos de invitada a Josefa Molina. Desde aquí darle las gracias por participar y nada, terminamos con el vídeo. Espero que les guste. Gracias. I keep hearing people say we gotta make this time count. Gotta make purpose out of clay. Gotta busy ourselves. All of these lyrics and poetry stuck in my mouth. Maybe the end of the world is the time to get it all out. But what if I'm empty? Oh, what if I'm tired? What if I just wanna feel, wanna think without being inspired? What if I'm useless? Oh, what if I'm resigned? What if the point at the end of the day is staying alive? There's a jitter in my bones, a racing in my mind. What do I do with myself to make me worth my time? I am like windows and drywall, a beautiful house. But I wish I could build me a door so that I could get out. And what if I'm empty? Oh, what if I'm tired? What if I just wanna feel, wanna think without being inspired?